Muy buenos días. Esta es la clase número 22 para el Diplomado de Anatomía de International Biological College (IBC). Vamos a continuar con los músculos de los miembros inferiores. Primero veremos la región anterior y posterior del muslo y después seguiríamos con los músculos de la pierna a nivel de la tibia y el peroné. Muy bien, como siempre aquí tenemos nuestra lista. Vamos a ver lo que son los músculos anteriores del muslo. Aquí tenemos lo que viene siendo el músculo pectíneo, el músculo sartorio, el músculo cuádriceps femoral, que es un músculo que está dividido en 4 regiones, que justamente corresponden a estos 4 que tenemos acá: el recto femoral, el vasto intermedio, el vasto externo y el vasto interno. Y por último vamos a ver lo que viene siendo la articulación femorotibial. Vamos a empezar primeramente con el músculo pectíneo. Este músculo pertenece a la anatomía del muslo, que está localizado en la parte interna del hueso coxal, como podemos ver aquí, y pues también el fémur, es decir, en el punto de inserción. Se origina justamente, como había dicho, en la parte interna del hueso coxal, específicamente en lo que viene siendo la cresta pectínea del pubis, y luego pues sus fibras se dirigen hacia abajo, insertándose en lo que viene siendo la línea pectínea del fémur, por lo que pues es un músculo que tiene un corto trayecto, como podemos ver, en comparación con otros aductores que están en esta parte. En cuanto a su función, justamente consiste en la aducción, que es llevar el músculo de forma medial. Aquí podemos ver los movimientos de aducción y aducción. Ahora continuamos con el músculo sartorius. Este músculo está compuesto de tejido esquelético tipo estriado. Se encuentra localizado desde la parte interna de la pelvis hasta la zona de la rodilla. Es decir, que tiene un recorrido que atraviesa cada miembro inferior. Por lo tanto, tiene funciones relacionadas con la flexión de la pierna. Este músculo se origina justamente en lo que viene siendo la espina ilíaca anterosuperior, en esta parte, y luego recorre todo el músculo hasta llegar a la parte superior de la tibia, es decir, justamente por debajo de la rodilla. Se inerva gracias al nervio femoral y en cuanto a su función es principalmente pues la flexión, como podemos ver acá. El músculo sartorio flexiona el muslo sobre la cadera. Asimismo, tiene trabajos relacionados con la rotación interna de la pierna, es decir, cuando se rota de forma medial. Ahora toca el músculo cuádriceps femoral. Este, como había mencionado anteriormente, no se trata pues de un músculo, sino más bien de 4 porciones que se localizan en la parte anterior del muslo y pues que están diseñados para generar el movimiento tanto de la rodilla, que es su lugar de inserción, y también de la cadera, que es uno de los lugares donde se origina uno de estos músculos. Justamente estos músculos se originan en pues lugares similares de la pierna, pero todos se van a insertar en lo que viene siendo el mismo punto, que es a nivel de la rótula, por lo que se forma un tejido único llamado tendón del cuádriceps. Estos músculos son el vasto intermedio, el vasto externo, el vasto interno y también el recto anterior o femoral. En cuanto a la función del cuádriceps, movilizar lo que viene siendo la rodilla en el plano sagital, el cual es llamado movimiento de extensión, y consiste en aproximar la superficie articular del fémur y la tibia y de movilizar la rótula en dirección superior. Además de esto, también es un músculo que participa en lo que viene siendo la flexión de la cadera. Esto por lo que viene siendo el recto femoral, que tiene su lugar de origen en la pelvis, como podemos ver en esta imagen. Vamos a ver cada uno de estos músculos poco a poco, así como también sus características individuales. Vamos a empezar primeramente con el músculo recto femoral.
Este se le conoce también como recto anterior, está ubicado en esta área. Es una porción del músculo cuádriceps que se localiza en el músculo y que se incluye dentro de la anatomía de la zona femoral. Justamente se origina en lo que viene siendo el hueso ilíaco, justamente un poco más arriba de lo que viene siendo esta imagen, que corresponde a la pelvis, y básicamente es un tendón directo en la espina ilíaca anterior e inferior. Luego se forma un vientre muscular a lo largo del músculo para insertarse en lo que viene siendo la rodilla y constituir el conocido tendón del cuádriceps. Este se inserta gracias a las ramas del plexo femoral. Ahora, si hablamos de su función, según la anatomía del músculo y por ser un tejido que se inserta en dos articulaciones diferentes, es considerado biarticular, lo cual nos indica que sus funciones están en dos regiones, siendo la cadera el que realiza la flexión y la femorotibial el que se encarga de lo que viene siendo la extensión, como podemos ver en esta área. Ahora vamos a ver el vasto intermedio o crural. Este es definido como una porción prominente del músculo cuádriceps, el cual se localiza más interno en comparación con el recto femoral y pues otros vastos que pertenecen a la anatomía de este músculo. Justamente se origina en la parte externa del fémur y se dirige de forma inferior pasando por la diáfisis y también la línea áspera del hueso largo y se van a insertar justamente en el recto femoral de la rótula para formar el tendón del cuádriceps. En cuanto a su función, al ser un músculo que solamente se inserta en una articulación, en este caso pues la rodilla que tenemos acá, solo pues tiene la función relacionada a la extensión de la articulación. Entonces, junto a otras porciones, son tejidos necesarios para la bipedestación y la marcha, que pues realizamos día con día. Como otros músculos de esta zona, es inervado por el nervio femoral. Después tenemos dos músculos, el vasto externo y también el vasto interno. El músculo vasto externo lo tenemos en la zona lateral del muslo y pues el vasto interno en la zona interna del muslo. De ahí pues sus nombres. Además se encuentran en la cara lateral del muslo y forman parte, como bien ya expliqué, del músculo cuádriceps. Este músculo se origina en lo que viene siendo la parte superior del fémur, en una zona llamada línea áspera, y luego se dirige de forma inferior para insertarse junto con el tendón del cuádriceps que se forma por la unión de las cuatro cabezas del músculo a nivel de la rótula. En cuanto al músculo más medial, este se origina igual en el fémur, pero en el labio interno y en la línea intertrocantérica entre lo que viene siendo el trocante mayor y también el trocante menor. Y pues se van a insertar igual en el tendón del cuádriceps. Todos los músculos en conjunto tienen funciones pues principalmente de mover la rodilla en el plano sagital, específicamente en el movimiento de extensión, por lo que son necesarios para la bipedestación, la marcha y todas las actividades que involucren la movilización de rodilla, es decir, correr, saltar, levantarse, etc. Y como bien sabemos, el lugar de inserción del vasto y el recto femoral es en la rótula, en un tendón único. Y bueno, ya por último, vamos a tomarnos un tiempo y vamos a hablar de la articulación femorotibial. La articulación femorotibial es la unión funcional que se establece entre la superficie articular del hueso fémur y también de la tibia, y la cual se clasifica como tipo móvil, porque es capaz de generar movimientos. A nivel biomecánico, se considera la unión principal de la rodilla. La articulación femorotibial se localiza pues en la parte media de cada extremidad inferior, por lo que es parte principal de la rodilla. Esta unión además puede darse debido a la presencia de los ligamentos que unen los huesos. Esos ligamentos presentes en la rodilla son el ligamento posterior, que incluye
también el cruzado anterior y posterior, también el ligamento lateral interno y también por último lo que viene siendo el ligamento lateral externo, el cual tenemos en esta área, justamente en estas zonas. Con respecto al movimiento, como ya sabemos, la femorotibial es un tipo de articulación condilia, lo cual le confiere a esta región la capacidad de producir el movimiento de flexión y también de extensión. En el caso de movimientos de flexión, este se produce cuando se aproxima la parte posterior del músculo con la parte inferior de la pierna, al contrario de la extensión, que es producto del alejamiento de las partes mencionadas. Pero pues se produce un acercamiento de la superficie articular, con lo cual también se genera un desplazamiento de la rótula, es decir, del hueso que tenemos acá, que está en conjunto con el tendón del cuádriceps y el tendón de la rótula. Ahora vamos a ver los músculos posteriores del muslo, es decir, los que están atrás. Aquí tenemos lo que viene siendo tres músculos largos: el músculo bíceps femoral, el músculo semimembranoso y el músculo semitendinoso. Para empezar, estos tres músculos son parte de los denominados como músculos isquiotibiales. Como ya mencioné, se localizan en la parte posterior de la pierna y activan sus fibras musculares para lograr un movimiento de la articulación de la rodilla, y que además tienen funciones relacionadas con el desplazamiento del muslo sobre la cadera. Vamos a empezar con el músculo bíceps femoral. Este es un músculo largo compuesto de dos cabezas de tejido esquelético, las cuales se ubican en la cara posterior del muslo y que comparten el espacio con otros dos músculos, por los que pertenecen al mismo grupo de músculos que pues ya había mencionado, que se conocen como isquiotibiales. Este músculo se va a originar en lo que viene siendo la pelvis, pero el músculo se presenta en dos porciones, nace de dos lugares distintos. La primera es la parte de la cabeza larga, que tiene su origen pues en la tuberosidad isquiática junto al tendón semitendinoso. Es decir, recordemos que lo que viene siendo la cresta ilíaca se divide en las tres partes que habíamos mencionado: el pubis, el isquio y también el ilion. Este músculo se va a originar en lo que viene siendo la parte correspondiente a la isquiática. Y pues además de esto también presenta otro origen, que es en la cabeza corta, que se origina en lo que viene siendo la línea áspera del fémur, justamente a este nivel. Luego de su salida en la pelvis se dirige hacia la parte lateral del muslo y lo recorre hasta formar un tendón amplio. Después pasa por el cóndilo externo de la parte del fémur a nivel de la rodilla para finalmente insertarse en la cabeza del hueso peroné y también la tuberosidad externa de la tibia. Este músculo va a compartir funciones con otros isquiotibiales para producir el movimiento de flexión articular de la rodilla. Sin embargo, cuando la articulación se encuentra en flexión, también es tejido muscular que se extiende y rota externamente la cadera. Ahora vamos con el músculo semimembranoso. Este es un músculo largo que se sitúa en la parte posterior del muslo y que comparte funciones con los otros dos isquiotibiales, por lo que actúa sobre la rodilla pero también en la cadera. Además de su lugar de inserción, se divide en tres tendones para poder insertarse en varias zonas del mismo hueso. Las fibras del músculo se originan en el hueso ilíaco, específicamente en la zona externa de la tuberosidad isquiática, y luego pues se dirige de forma inferior para llegar mediante su tendón a su lugar de inserción en la tuberosidad de la tibia y en el cóndilo externo. Pero su inserción amplia solo es posible ya que posee un tendón prominente que se divide en tres porciones: el directo, el reflejo y el recurrente. En cuanto a su función, los músculos de la zona femoral tienen funciones relacionadas con las articulaciones donde se originan y también donde se insertan. Y en el caso de este se origina en la pelvis, que se encarga de extender el músculo sobre la cadera, y con respecto a su lugar de inserción a nivel de la rodilla,
pues se encarga de la flexión y la rotación interna solo cuando se encuentra en posición anterior. Y por último tenemos el músculo semitendinoso. Es considerado uno de los isquiotibiales debido a su localización en la parte posterior de la pierna y su función con respecto al movimiento de la cadera y también de la rodilla. Sus fibras se originan en lo que viene siendo la parte correspondiente al isquio, como los demás, en la región posterior del semimembranoso y en los mismos tendones del bíceps femoral, es decir, guarda relación con esto. Y pues luego se dirige de forma inferior, recorre la zona media del muslo hasta llegar a su lugar de inserción justamente en la rodilla, específicamente en la zona interna de la tibia, muy cerca al músculo sartorio y al recto interno. El músculo semitendinoso es un músculo largo de la zona femoral, por lo que sirve para el movimiento de las dos articulaciones del miembro inferior. La primera en la cadera, el cual ejerce su acción de extensión sobre el muslo, y también la articulación de la rodilla, junto a otros músculos, pues realiza lo que viene siendo pues la flexión articular. Y si nos fijamos bien, estos músculos realizan movimientos que realizamos durante las actividades de la vida diaria y por ende son necesarios para la ejecución de deportes, recreación y trabajo. Ya para terminar, tenemos lo que viene siendo los músculos anteroexternos de la pierna. Estos son músculos que se encuentran por debajo de la rodilla, es decir, que están a nivel de la tibia y el peroné. Estos músculos son el músculo tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos, el músculo extensor largo del dedo grueso y por último el músculo peroneo anterior. Vamos a empezar con el músculo tibial anterior. Este es un músculo que pertenece al grupo anterior de la musculatura de la pierna y que es denominada de esta forma por estar en la parte superior de la tibia, que es uno de los huesos del miembro inferior. La tibia anterior es el músculo que comienza en la parte inferior de la rodilla y pues se origina en la región externa de la tibia. Luego recorre el borde lateral del hueso y aproximadamente a la mitad de la pierna se forma el tendón que se encarga de insertarse en la parte interna del pie, en la primera cuña del tarso, a nivel del metatarsiano. Este músculo tiene funciones relacionadas con el movimiento de la región en la cual se inserta, por lo que está capacitado para mover el tobillo en dirección posterior y así lograr lo que viene siendo la flexión dorsal, así como también moverle el pie en dirección medial para producir el movimiento de inversión que involucra la articulación del tarso, el metatarso y también del tobillo. Seguimos con el músculo extensor largo de los dedos. Este también se le conoce como extensor largo común de los dedos. Se origina en la tuberosidad externa de la tibia, en 3/4 superiores de la cresta anterior del peroné y la membrana interósea. Se crea un tendón que muy pronto se divide en dos tendones, uno en lo que va del segundo dedo y el otro que más adelante se va a dividir en tres tendones que se dirigen a lo que viene siendo el tercero, el cuarto y el quinto dedo. Todos estos tendones terminan en la aponeurosis dorsal del dedo respectivo, asociándose a los tendones del músculo extensor corto. En cuanto a sus funciones, es flexor del tobillo, pronador y aductor. Continuamos con el músculo extensor largo del dedo grueso. Este músculo se origina en la cara lateral de la pierna, a la mitad de la cara interna del peroné. Se forma un pequeño vientre, pasando por el tendón por debajo de la red extensora para llegar a lo que viene siendo el primer dedo o dedo pulgar, a la altura de la articulación metatarsofalángica y expansión dorsal de la tercera falange del primer dedo del pie. Entre las funciones de este músculo tenemos que es un flexor del tobillo, pronador, aductor y extensor metatarsofalángico. Y por último, pues tenemos el peroneo anterior. Este músculo se divide en dos porciones, las cuales son denominadas como corta y larga, peroné corto y peroné largo.
pero en general ambos son necesarios para la movilidad de los pies. Esto es debido a que uno se origina y se inserta en un lugar más alejado que el otro, pero en general ambos son necesarios para la movilidad del pie, por lo que pues intervienen en la marcha, la bipedestación y todas aquellas actividades que requieran la intervención de los miembros inferiores. El peroné corto tiene su origen en lo que viene siendo la zona externa del peroné y luego pues se dirige su fibra de forma inferior hacia abajo, pasa lo que viene siendo el malleolo externo del tobillo y se va a insertar en lo que viene siendo el borde externo del pie, en lo que viene siendo el último metatarsiano. El peroné largo se va a originar igualmente que el peroné, pero en el área de la cabeza, y también tiene parte de su origen en la tuberosidad externa de la tibia. Después hace un recorrido similar al corto al pasar por el tobillo. Sin embargo, al llegar al pie, se va a insertar en lo que viene siendo el primer metatarsiano, es decir, en su tendón atraviesa la cara dorsal del pie para pues poder insertarse en esta área. Si hablamos de su función, ambos perones son músculos potentes, por lo que son capaces de intervenir en varios movimientos de la zona. Entonces, mientras el largo se encarga de realizar la flexión plantar y el movimiento de eversión del pie, el otro interviene solamente en la eversión del pie, que está compuesta de la aducción y rotación. Y bien, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Sin nada más que decir, me despido y que pasen un buen día. Gracias por su atención.